La manera más cómoda que vive la gente hoy en día con respecto a Dios es una forma, podríamos decir, agnóstica de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente piensa que en el caso de que Dios exista, es un Dios imposible de conocer, es inaccesible y tampoco puede demostrarse su existencia a través de ningún método conocido, científico o cualquier otro tipo de método humano. Por otro lado, aunque existiese, Dios es demasiado alto, inaccesible, de manera que aunque supiéramos de Él, no podríamos llegar a conocerlo. Siendo un Dios todopoderoso, si nos acercáramos de alguna manera, su poder tan inmenso nos imposibilitaría entenderlo, a menos que fuéramos iguales que Él, y tampoco sobreviviríamos debido a nuestra condición humana natural. Dios, según este concepto, es demasiado grande para preocuparse por el hombre, criatura débil e insignificante. Por lo tanto, estaríamos solos en este universo y debemos arreglarnos como podamos. Ahora preguntémonos, ¿cómo tendría que ser Dios para que lo pudiésemos entender? ¿Qué sucedería si Dios se presentase de alguna manera, en alguna forma que no nos destruya y lo pudiéramos entender y conocer? Y si hiciese algo así, ¿no estaría demostrando con eso que está interesado y preocupado por el ser humano? ¿No sería eso una forma de que Dios mostraría su interés por nosotros? Y suponiendo que Dios lo hiciese, que se acercase al hombre de una forma que el hombre pudiese entenderlo, conocerlo, acercarse a Dios, ¿qué nos diría Dios? ¿Qué diría Dios? Y también, ¿qué diríamos nosotros si Dios se nos presentase así? Son muchas preguntas que la mayoría no está interesada en responder, porque naturalmente nos es más cómodo olvidarnos de Dios y vivir nuestra vida a nuestra forma, sin tener relación con Él, porque no nos queremos comprometer. Eso es nuestra manera de pensar y de vivir. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, en San Juan capítulo 1 versículo 14, nos dice que Dios se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no solamente eso, sino que también nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 7, que Dios se anonadó a sí mismo, es decir, se achicó, se vació de su gloria y de su poder, y no solamente tomó forma humana, sino que también, siendo en forma de hombre, semejante a los hombres, tomó forma de siervo, el hombre más humilde y más pobre que puede existir. ¿Para qué? Para poder acercarse a todos, a los grandes y a los pequeños de este mundo. Dios se hizo hombre para que la excusa de que es demasiado grande y no podemos conocerlo, y que está demasiado lejos y es demasiado omnipotente para que pudiésemos conectarnos o tratar con Él, quede completamente echada por tierra. Y Dios se acercó a los hombres haciéndose un hombre, y siendo hombre
tomó forma de siervo, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Dios tomó la iniciativa sabiendo que de ninguna manera podíamos llegar a Él. Ha habido muchos intentos del hombre por acercarse a Dios, por descubrir a Dios. Y justamente eso son las religiones, todas las religiones de los hombres. La diferencia entre el Evangelio que predicamos y las religiones de los hombres es que en las religiones de los hombres, con sana intención, los hombres tratan de acercarse a Dios. Pero en el Evangelio Dios trata de acercarse al hombre. Y de eso habla la Biblia, de los intentos de Dios de acercarse al hombre. Y el mayor de los hechos portentosos de Dios, que decidió, antes de crear al hombre, tomar él mismo la naturaleza humana y presentarse como un humilde siervo delante de los hombres, para que lo puedan entender, lo podamos entender y conocer. Dice Efesios 4:9 que el Señor descendió hasta las partes más bajas de la tierra. No hay ningún hombre que quede fuera de la influencia de este Dios humanado que nos visitó, que se hizo un pequeño bebé en Belén y luego creció y siendo ya un hombre, recorrió, nos dice el libro de los Hechos, que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Por otro lado, al estar entre nosotros, también pudo vivir la experiencia humana, saber qué es lo que nos pasa, qué es nuestro sufrimiento, qué son nuestros dolores, qué son nuestros miedos, qué es nuestra insignificancia. Todo eso que Dios ya lo sabía, por así decirlo intelectualmente, tomando la naturaleza humana, pudo experimentarlo cosa por cosa de la experiencia humana. Por eso dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que Él se puede compadecer de nuestras flaquezas, puede entendernos en aquello que nos pasa, puede saber con certeza qué es sentir dolor, qué es sentir hambre, qué es tener sed, qué es estar cansado, qué es tener sueño. Si vemos el Evangelio, vemos a Dios humanado, que tomó para sí el nombre de Jesús cuando lo hizo, que significa Salvador, dándonos una idea de cuál era su intención al venir. Todas estas cosas podemos leerlas en el Evangelio, que Dios mismo, Jesús, las experimentó. Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es Dios que ha tomado la naturaleza humana. No podemos compararlo con los otros grandes maestros que hayan existido en la historia, porque Jesús es diferente a todo ser humano que haya existido sobre esta tierra, porque es Dios que ha tomado la naturaleza humana y nos ha venido a visitar. Como dijo alguien, ha venido a vernos para darnos el abrazo de Dios con brazos humanos, o para hablarnos palabras de Dios con boca de hombre. Esa fue la intención de Dios. Al ver estos hechos y escucharlo hablar, nos dice Hebreos capítulo 1 que Dios ha hablado en muchas formas en la antigüedad, por los profetas y por aquellos que Él envió, pero que ahora, en estos últimos tiempos, nos habla por el Hijo. Y esto tiene un doble significado. No es solo que el Hijo de Dios abre la boca y enseña, que lo hizo así, podemos leer en Mateo, cuando dice, y abriendo su boca les enseñaba, y dio lo que se conoce como el Sermón del Monte. Pero esa aclaración, abriendo su boca les enseñaba, nos está diciendo que no solamente enseña hablando, el Señor enseñó obrando también. Si yo quiero saber cómo es Dios, quién es Dios, tengo que verlo actuar, tengo que observar no solamente lo que dice, que es muy importante, sino también lo que hizo.
Y si vamos a lo que dice, como hemos dicho al principio, ¿qué nos diría Dios si viniese a estar entre nosotros de una manera que pudiésemos escucharlo, verlo y entenderlo? Lo que ha visto Dios, por supuesto que ya lo sabía, pero ahora yo puedo escucharlo, a Dios hablando con una boca de hombre que ha visto un estado espiritual, moral y físico degradado, lo cual lo hace sufrir. Hemos visto, Jesús lloró. Esos textos en donde se ve a Jesús derramar lágrimas por los hombres. El mismo corazón de Dios manifestado en un hombre, llorando por los hombres. Lloró con lágrimas de hombre la condición degradada del ser humano. Está interesado y atento y ocupado en nuestras necesidades, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, pero fundamentalmente en el estado de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de nuestro corazón, como le llama la Biblia, que no solamente nos daña esa condición espiritual que tenemos, como ha dicho Julio, leyendo Isaías capítulo 1, desde la cabeza hasta el pie no hay en él cosa ilesa, en el ser humano. Estamos enfermos de una enfermedad de la que no podemos salir. Y Dios ha visto eso y se compadeció de nosotros, se conduele de la situación del ser humano, tiene misericordia de esa situación, porque justamente la miseria del ser humano lo conmueve en su corazón. Por eso hemos visto a Jesús llorar y por eso hemos visto a Jesús sufrir. Esto que recordamos ahora, esta Pascua cristiana, esta Semana Santa, que se recuerda el sufrimiento de Cristo. Sufrió por vernos como estábamos, sufrió en nuestras manos, porque también todo aquello que nos ha degradado y nos ha llevado a ser una civilización humana como la que estamos, que importa más lo material que lo espiritual, que importa más el dinero que la salud de la gente o que la vida de la gente, que la gente se ha transformado en una estadística, en un número que llena una planilla, no solamente lo hace sufrir a Dios, sino también que lo ofende. Como él mismo dijo, el Señor, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo y pierde el alma? El Señor está preocupado y ocupado, porque no es solamente una preocupación. Dios tomó cartas en el asunto de la situación del corazón del hombre, del espíritu, el alma y aún el cuerpo del hombre. No es solo que vino a visitarnos, sino que tomó cartas en el asunto que nos aqueja y que son todos nuestros problemas que nos llevan a tener más problemas para acercarnos a Él y Él acercarse a nosotros. El Señor dijo, haciendo un diagnóstico del ser humano en todo el mundo está puesto en maldad, está asentado sobre la maldad. Todo lo que el hombre hace, aún con las mejores de las intenciones, tiene esa falencia de que siempre hay alguno que hace algo malo. No parece como que no lo podemos evitar. Y es así, es nuestra naturaleza. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida no solamente es lo contrario a la muerte. La vida supera a la muerte. En el caso nuestro es al revés. La muerte supera a la vida. Pero en el caso de Dios, la vida supera a la muerte. Pero lo contrario de vida no es solo muerte. Lo contrario de vida también es maldad. Lo contrario de vida es la maldad también. Cuando el Señor ofrece vida, ofrece la solución sobre la muerte, pero mucho más, ofrece la solución sobre la maldad del hombre. El Señor nota todas estas cosas en nosotros. Puede sentir nuestra debilidad porque es uno de nosotros.
pero también puede ver nuestra maldad. Y no es que todos seamos malísimos, sino que tenemos una naturaleza que acepta, aunque no la hagamos nosotros, aunque sea acepta la maldad del otro, viene a ser lo mismo, los resultados son los mismos. Y también hay una pregunta que nos hacíamos al principio: ¿cómo reaccionaríamos los seres humanos si Dios se nos presenta? Y esto ha sucedido. Dios se ha hecho un hombre y habitó entre nosotros. ¿Y cómo termina esa vida de Dios habitando entre los hombres? Con un veredicto. Podríamos decir, los religiosos deberían haberlo reconocido enseguida. Ellos estaban supuestamente, hipotéticamente, en comunión con Dios. Leemos en Mateo capítulo 26, versículo 66. Se preguntan entre ellos los religiosos. Mientras Jesús está ahí, lo tienen capturado como si fuera un delincuente. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: culpado es de muerte. Luego lo llevan a Pilato. Pilato lo hace torturar. Ya sabemos eso, los latigazos, el maltrato, la corona de espina, todo lo que se recuerda en estas fechas, que coincide justamente con aquellas fechas. Pilato pregunta a una multitud que está enfrente viendo a Jesús flagelado como está, antes de ser crucificado. Dice Pilato, Mateo 27, 22, ¿qué haré con Jesús, que se dice el Cristo? El Cristo significa que es aquel enviado de Dios, el ungido de Dios, que es Dios que viene a visitarnos. ¿Qué hago con él?, pregunta Pilato a una multitud. ¿Qué dice la multitud? Crucifícale, crucifícale, sea crucificado. Eso es lo que responde la multitud. Pilato sabía que era inocente. Recordamos, se lavó las manos. Yo soy inocente de la sangre de este hombre, de este justo. Y lo manda a crucificar. Ninguno tenía razón para hacerlo. Cuando el Señor resucita a Lázaro, en Juan capítulo 11, luego hacen una cena. Hemos hablado en otra reunión de esto. Hacen una cena, Juan capítulo 2. Está Lázaro sentado y al lado de Jesús. Los religiosos se preguntan entre sí, Juan capítulo 12, ¿qué haremos con este hombre? Porque hace muchas señales, hace muchos milagros, lo cual demostraba que decía que era quien decía ser. Entonces dice, se pusieron de acuerdo para matar a Lázaro también, no solamente a Jesús, a Lázaro también lo querían matar, porque había recibido el beneficio de la resurrección de Cristo. Ahí vemos lo que era el corazón de los religiosos. Por eso insistimos tantas veces. La religión no sirve, Dios no trata de contactarse o tener comunión con nosotros a través de una religión. Pues la religión lo más probable es que nos deje ciegos a las cosas espirituales. Lo que Dios quiere tener es comunión con nosotros en forma personal. Que dejemos de ser indiferentes a sus llamados, a su presencia en este mundo, porque no está lejos. Él ha tomado la naturaleza humana para estar cerca de nosotros, para venir a mostrarnos su amor. Si uno quiere saber cómo es Dios, tiene que mirar a Cristo, porque esa es la manera que Dios pensó para que nosotros lo pudiésemos entender, para que pudiésemos acercarnos a Él sin miedo, sin temores, sabiendo que, como bien dijo el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero también dijo el Señor, el que me ha visto al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, no lo podemos ver, porque es omnipotente y es glorioso. Ningún hombre, con la pequeñez que tenemos, podemos acercarnos a Dios. ¿Qué hizo Dios? Se anonadó a sí mismo, se despojó de su gloria y vino y habitó entre nosotros. ¿Y cómo termina su historia entre nosotros? El momento temporal en la tierra del Señor Jesús, clavado en una cruz. Ese es el recibimiento y la aceptación de los hombres a aquel Dios que se hizo uno de nosotros para
mostrarnos cómo es, para mostrar el amor, para mostrar su compasión, su misericordia. ¿Cómo termina? Crucificado. Ese es el trato que le dio el hombre a Dios. Pero hay otro detalle muy importante. Detalle es una manera de decir, es lo más importante de todo. ¿Cómo saber si este hombre que se presenta entre los hombres es verdaderamente quien dice ser? Es verdaderamente el Hijo de Dios, es Dios que se ha hecho uno de nosotros, pero sin pecado, como dice Hebreos 4. ¿Cómo saber eso? Hay una manera que es única y que solo Él puede hacer y demostrar que es quien dice ser. Es permitir que lo maten y luego resucitar. La resurrección de Cristo, que digámoslo, es el hecho que más le cuesta creer a la gente, que Cristo resucitó. Hay quienes creen en Cristo como un personaje histórico que tuvo su sabiduría y lo toman como un buen maestro. Pero Cristo no es solo eso. Cristo resucitó y con eso demostró que es quien dice ser. Cristo ha resucitado y eso demuestra que es Dios que ha tomado una naturaleza humana y ha estado entre nosotros. Y es notable porque justamente cuando el Señor resucita, ese primer día de la semana, el domingo, después del Shabbat judío, nos dice Marcos capítulo 16, versículo 9, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y nos dice en Juan capítulo 20, que María fue la primera que llegó al sepulcro, ya temprano antes de que salga el sol, y ve la piedra que tapaba el sepulcro, una piedra que humanamente no se podía mover, porque era una piedra enorme, el sepulcro era una cueva en una montaña, y María ve que han quitado la piedra, y va y le dice a los discípulos, se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María no tenía idea de la resurrección, a pesar de que el Señor se lo había dicho muchísimas veces, pero ellos no podían entender la resurrección. Creían en una resurrección en el tiempo final, pero no podían entender que el Señor iba a resucitar al tercer día. Yendo ella, nos dice Marcos, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, porque el Señor se le aparece y le demuestra que ha resucitado, ¿qué pasó? No lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban camino de Emaús, caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Aquí vemos, y esto también nos da la certeza de que realmente el Señor resucitó, porque los primeros que no creían en su resurrección eran sus propios discípulos. Se lo tuvo que demostrar. Se les apareció, como dice Juan 20, cuando fue la tarde del día, al final del domingo. Ya había aparecido a Pedro, a María Magdalena, a varios. Pero como fue la tarde del día, Juan 20, 19, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjole, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Es una cosa muy notable y que llama mucho la atención el hecho de que Jesús haya guardado en su cuerpo glorificado, resucitado, las cicatrices de la cruz. No dice en ningún lado de la Biblia que tiene las cicatrices de los latigazos, que le había quedado toda la espalda y parte del pecho
o quizá todo el pecho, lacerado por la forma en que tenían esos látigos que utilizaban los romanos y que le pegaron hasta cansarse. Pero no dice la Biblia que él tiene esas cicatrices. Las que sí guardó fueron las cicatrices de las manos, de los pies y del costado. Y esas cicatrices, como bien dice el Señor en otro evangelio, demuestran que es el mismo que crucificaron, porque podemos creer, bueno, podía ser otro, podía ser un espíritu, eso creían los discípulos, es el mismo. Y en el otro evangelio también toma pan y un pez y lo come, demostrando que no es un espíritu, que es un cuerpo glorificado. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? La primera es que Jesús siempre dijo la verdad. Se declaró como hijo de Dios, como Dios hecho un hombre, y cuando lo matan, resucita porque es quien dice ser. Entonces, es muy importante escuchar lo que dijo, porque son palabras de Dios las que dijo. Y si Jesús dice que todo aquel que cree en Él y se acerca a Él para ser reconciliado con Dios, para dejar de ser indiferente, para que Dios le perdone sus ofensas, sus pecados que ha cometido contra Dios, Jesús también ofrece el mismo proceso que ha tenido el hombre y que ha pasado Jesús, se lo ofrece ahora a todo aquel que cree. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, podemos verlo cuando está orando en Getsemaní y cuando está crucificado, primero murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que fue separado de Dios, quedó separado de Dios. Por eso Él grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está separado de Dios en ese momento. Luego, al final de la crucifixión, dice, Padre, otra vez está unido a Dios inseparablemente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dio el espíritu. Ahí viene la muerte física. Y luego resucita físicamente. Así que vemos el proceso. Primero muere espiritualmente. Luego resucita espiritualmente. Luego muere físicamente y luego resucita espiritualmente. Exactamente el mismo proceso del ser humano. Con la diferencia que nosotros ya estamos muertos espiritualmente. Lo que necesitamos ahora, estamos muertos espiritualmente desde que nacemos. Estamos separados de Dios. Lo que necesitamos ahora es la resurrección espiritual. Y esa resurrección, que es la primera que debe ocurrir en el ser humano, ocurre cuando yo me presento delante de Dios y acepto a Cristo como mi Salvador. Y entonces lo que sigue es mi resurrección espiritual. Luego viene mi muerte física. Y luego, cuando Dios lo disponga, al final, mi resurrección física. Entonces vemos el proceso de Cristo, que es Dios hecho hombre. Aún en eso caminó como los hombres. En la muerte, en la resurrección, luego en la muerte física y en la resurrección física. Por eso es tan importante la resurrección. Es fundamental para el cristianismo, porque si Cristo no resucitó, todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos creyendo no sirve para nada. La resurrección de Cristo es fundamental. Pero no solamente eso, sino que infunde poder al hombre. Todo aquel que ha resucitado espiritualmente puede vencer al pecado, puede vivir una vida separada del pecado y unida a Dios, y puede también, en virtud, en el poder de esa resurrección, recibir la respuesta a sus oraciones. Porque Dios, como hemos visto y lo ha demostrado, y si leemos el Evangelio lo vamos a entender mejor, Dios está interesado en nosotros, quiere ayudarnos, quiere consolarnos en nuestros dolores, quiere hacernos crecer espiritualmente, quiere quitarnos la preocupación y la tristeza. Todo eso viene por el poder de su resurrección. Y otra cosa que viene por el poder de su resurrección es que cuando resucitemos, nada de nuestros achaques físicos, de nuestros defectos morales, espirituales o físicos van a volver a vivir, van a quedar muertos y resucitaremos en un cuerpo glorificado como el de Cristo. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos
en la semejanza de su resurrección, el poder de su resurrección. Dios no ha sido indiferente, Dios no es inalcanzable. Nosotros somos los indiferentes y aquellos a cuales Dios quiere alcanzar. Entonces es hora de que nuestro agnosticismo quede a un lado y empecemos a pensar en este Dios hecho hombre que ha solucionado el problema de la separación del hombre con Dios y ahora ofrece una salvación gratuita, reconciliación con Dios y vida eterna, una vida que dura para siempre. Pasaremos por la muerte física, pero tenemos la garantía de la resurrección. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Dios ha hecho todo, ha venido a ofrecernos todo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo le respondemos? ¿Seremos como aquellos religiosos? Debe morir. ¿Seremos como la multitud, la turba enfurecida delante de Pilato y Pilato mismo sea crucificado? ¿O seremos como aquellos que a pesar de que les costó entender la resurrección, se postraron, como Tomás, se postraron a su pie y le dijeron: Dios mío y Señor mío? Debes aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador para poder tener la resurrección espiritual primero y la resurrección física después. ¿Querrás hacerlo? ¿Te entregarás a Cristo o seguirás intentando vivir una vida apartada de Dios, indiferente a Dios, con todo lo que Dios ha hecho para reconciliarte con Él? Que Dios te bendiga.